Saludos a nuestros compañeros. Antes de dar inicio a los temas que nos gustaría concentrarnos, compartir pues una noticia que varios medios de comunicación están colocando pues a esta hora dentro de sus titulares, y es que César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, que fue arrestado en territorio colombiano después de salir de la República Dominicana, va a ser extraditado a Puerto Rico. Aun cuando su juicio y su condena van a ser en territorio norteamericano continental, informa su abogado que estaría pasando por la Isla del Encanto. Así que, nada, los que están dándole seguimiento, porque las delaciones de César Emilio Peralta presuntamente, se ha informado, han sido parte importante de los acontecimientos recientes, incluyendo el arresto de un individuo que participó en política activa y que fue electo a la Cámara de Diputados por el Partido Revolucionario Moderno. Así que se mueve la coctelera. El abogado habría negado esas delaciones, esas confesiones. Otras fuentes dicen que no. Ya veremos, lloverá y todos nos daremos cuenta de hacia dónde van las nubes más adelante. El día de ayer, gran parte del país tuvo el chance de escuchar al presidente de la República, al presidente constitucional Luis Abinader, hablar con dos comunicadores de la estampa, ¿no? Del prestigio de la comunicadora Alicia Ortega, una comunicadora que, aunque es cubano-americana en su origen y formación, es tan dominicana como cualquiera de nosotros por adopción. Y en el caso de Uchi Lora, pues yo creo que no necesita mucha carta de presentación en cuanto a su historial en el periodismo dominicano. La parte para mí más importante de lo que puede recogerse de todas sus declaraciones va primero sobre la necesidad que yo creo que ha sido capaz de identificar este presidente, y parece que las personas que le acompañan, de que el presidente de los dominicanos debe hablarle al pueblo dominicano a través de diversas vías y diversos contextos con más frecuencia que los jefes de Estado anteriores. Hay un equilibrio, debe haber un equilibrio, hay matices, muchos, entre un Hipólito Mejía que provocaba declaraciones y titulares a toda hora y en todo momento. A veces no había muerto el titular de la mañana, cuando ya en la tarde teníamos otra noticia de una declaración que había dado Hipólito Mejía. Era parte quizás de su personalidad. Recuerden que Hipólito gana las elecciones en el año 2000 a caballo sobre una especie de lema que le llamaba el candidato atípico. Yo pienso que eso se explotó hasta llegar a un punto que le hizo mucho daño, porque le terminó caricaturizando, además de que a veces el abordaje quizás alegre de ciertos temas, pues terminó reduciendo mucho ese nivel también de veneración y respeto que deben tener los jefes de Estado. Es un equilibrio difícil, muy difícil. Obviamente no muchos llegan a ser jefes de Estado, por lo tanto no cuánta gente realmente se ve en la situación de apreciar en sus zapatos la dificultad. Quizás algunos puestos gerenciales en la parte pública o privada pueden parecerse a la presión que genera estar en esos zapatos. Y hablar con frecuencia, con una frecuencia al menos, eso sí, mayor al otro extremo, que también es negativo. El expresidente Leonel Fernández, de quien yo creo que todo el mundo es capaz de reconocer su sagacidad política, su enorme capacidad, su don de oratoria, aunque es una oratoria que quizás algunos critican por, sobre todo, ser quizás un poco elevada a veces en el verbo. Y bueno, no, hay para todos los gustos, hay para todos los gustos. Sin embargo, el expresidente Leonel Fernández, si algo lo identificó en sus últimos años en el poder, sobre todo en la magistratura del 2008 en adelante, fue no hablar. Nos pasábamos meses aquí sin saber qué opinaba el presidente de nada. Y lamentablemente el presidente Danilo Medina, que inició con una participación también, hay que decir, más frecuente sobre qué opinaba y qué decía, pues terminó también cayendo en lo mismo. Fue una inercia para mí bastante dañina. Cuando los presidentes no hablan, particularmente cuando se está en ese extremo, ese otro lado del extremo, porque así como criticamos el otro extremo anterior que se dio en la presidencia de Mejía Domínguez, cuando se dio el caso tanto con el presidente Leonel Fernández como con Danilo Medina, ambos casos propiciaban dos elementos muy dañinos en la magistratura al frente del Estado. Es el hecho de que otros individuos que están alrededor de los presidentes, entonces suelen manejar los hilos
de qué se filtra, de cuáles son las líneas de comunicación. Eso le ha dado mucho, mucho poder a los entornos de los últimos jefes de Estado. Sobre todo en una época como esta, donde el manejo de las líneas informativas, sean oficiales o no, se surte, se nutre de las facilidades que da la tecnología. Y Palacio bajó esta línea y los comunicadores afines a Palacio la adoptan. Los presidentes tienen que hablar. Tienen que hablar. Insisto, hay matices, habrá modelos un poco más discretos, más discrecionales, que gusten más de hablar dentro de los contextos casi obligatorios, y habrá contextos más flexibles, más laxos. A mí me gusta hasta ahora lo que estamos viendo en este caso. Tiene que haber una frecuencia. Los presidentes no pueden estar tan lejos del planeta Tierra. Es casi imposible que a los jefes de Estado no les rodee una burbuja. Eso es pedir que no ocurra, hay que decir que es un poquito irracional. Ahora, esa burbuja que rodea a los presidentes, ese círculo, también puede, dentro de los grandes favores que le puede hacer al servicio público y a su propio jefe, que es el primer funcionario del Estado, es no aislarlo tanto de la realidad, es no convertirlo tampoco en un rehén de la mentira, en un rehén de una especie de exageración que acompaña a los presidentes. Y es la idea de que todo marcha bien. Y es la idea de que todo cuanto él ya ordenó, envió, decretó o dejó en manos de alguno de sus ministros, ya está a la vuelta de la esquina al terminarse. Uno tiende a suponer que el ciudadano más informado del país es el presidente. Existen los mecanismos para que eso sea así. Los presidentes reciben unos resúmenes de información, que de hecho era lo que le daba en su momento carácter y función a DICOM y a la DIAPE. La idea de preparar unos resúmenes, de preparar unas hojas que permitían al ciudadano presidente, en el menor tiempo posible, pues enterarse de unas líneas de opinión, de información, de editoriales, de presiones de diferentes sectores que ocupaban un espacio importante dentro de la opinión pública, y aquellos que aún no estando a lo mejor en el centro de la opinión pública podían generar ruido. Era imposible pedirle al presidente que leyera todos los periódicos en la mañana, era imposible pedirle al presidente que sintonizara todos los programas. No hay forma, no hay manera. Otros tienen que hacerlo por él y tratar a veces de obtener de toda esa información que se recoge líneas importantes sobre lo que se está hablando, sobre lo que la interacción dicen las personas que llaman, sobre lo que decimos nosotros que nos ocurre en la calle y sobre lo que opinamos. Ahí volvemos a la tesis del equilibrio. Ni tampoco vamos a caer en la fantasía aquella del presidente que se levantaba en la noche y de madrugada se ponía un sombrero ajustado hasta la nariz y salía solo con un acompañante a recorrer las madrugadas, como dicen los gringos, bullshit. Eso no, tampoco así. Pero hay una realidad, y es que los presidentes sí deben hacerse de asesores que estén fuera del círculo. Asesores que muchas veces pueden ser amigos de confianza, compañeros de confianza, gente con la que se hizo política, con la que se tuvo en algún tipo de experiencia, y que pueden desde la distancia, fuera de la verja del palacio, entonces decirle a los presidentes qué opinan sobre lo que está ocurriendo. Y esa matización entre lo que a veces me quieren decir o pueden a veces pretender ocultarme quienes están a mi alrededor, con la excusa de no querer preocuparnos, con la excusa de no querer a lo mejor dejar lucir mal a nadie de nuestros ministros. Ese tipo de cosas los jefes de Estado están obligados a equilibrarla. Así las cosas, yo siempre digo que aquella idea muy valiente, muy, muy valiosa de poner el oído en el corazón del pueblo, si a alguien a su vez se le hace difícil, es justo a los jefes de Estado. Es muy posible que todos los lugares donde los jefes de Estado se mueven se moldeen de una manera tan cosmética, insisto, que a veces va a hacérsele un poquito difícil tener una actitud crítica hacia su propia administración. Pero es necesario que a quienes les toca, a quienes tienen que contribuir con ser filtro de informaciones, de encuestas, de levantamientos de información si son necesarios, entonces tengan la sinceridad de a veces tener que tocar la partitura que disgusta al entorno, pero que es muy necesaria para que los presidentes sepan si la orquesta está desafinada.
Yo quisiera creer, y con esto concluyo, Francis, que las decisiones que está tomando nuestro jefe de Estado en relación a destituciones, suspensiones, a señalamientos, a su actitud con respecto al tema de la corrupción, la impunidad y el trabajo del Ministerio Público, que han convenido en llamar independiente, aunque luego eso se puede discutir con respecto al tema de si lo es en base a la ley, pero al menos sí puede serlo en base a su apego a los códigos. Yo quisiera pensar que realmente estamos ante un ejercicio que al menos en este inicio está intentando escuchar más allá de ese entorno cercano y de el yes man, el sí señor, el todo está bien, que suele acompañar a los jefes de Estado en nuestras naciones, en nuestros países y muy perfectamente en el caso de la República Dominicana. Necesitamos sinceridad alrededor del jefe de Estado y que todo el cuerpo de comunicación, todo el cuerpo que filtre esas informaciones también tenga la sinceridad y la honestidad de ayudar a que las cosas marchen bien, porque también se la juega el prestigio de todos los que están alrededor del jefe de Estado y de gobierno. Pausamos.